Ok, bueno, a ustedes muchísimas gracias, los que están conectados. Esperemos que otros se vayan conectando a este nuevo webinar de temas de seguridad, protección de datos e información. Es bien importante para todo nuestro proceso. Hoy hay un tema muy interesante, como todos cada mes, que vamos a hablar un poco de confidencialidad de datos, temas de falsificación, inteligencia artificial y bueno, varias cositas que hay ahí alrededor. Em, la idea es que voy a dar un poco de contexto sobre unos temas de ciberseguridad y luego la doctora Ana María nos va a dar un poco más de información sobre sus puntos de vista desde el punto desde el punto de vista de derecho y toda la experiencia que tiene también en temas informáticos y de ciberseguridad. Entonces, iniciemos. Hay muchos temas alrededor de la inteligencia artificial, el boom que salió hace unos meses, quizás un año largo, digamos que ha incrementado considerablemente los temas. Entonces podemos ver, por aquí tengo unos retornos, denme un segundo. Yo creo que ahí ya se fue el retorno. ¿Me están escuchando bien? Dale, Héctor, bien. Ok, perfecto. Señor, todo bien. Bueno, un poco de estadísticas para que refresquemos un poco, que a veces no vamos por allá a esos mundos de encontrar cosas. Las redes sociales, los websites, digamos, más usados a julio del 2024, según este sitio web, obviamente son los más renombrados. Tenemos a Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok. Y otros, digamos que muchas veces los tenemos fuera del radar, no los conocemos, de pronto interactuamos poco. El punto es que el top 5, pues obviamente tiene una cantidad importante de usuarios y suscriptores ahí alrededor. Entonces eso hace pensar qué tanto consumimos redes sociales. Y sobre eso que consumimos en las redes sociales, mm, qué tanta información publicamos por allá. ¿Cuántos WhatsApp publicamos por unidad de tiempo? Eso es un tema interesante. Y si estamos en la organización, entonces está el privado, el organizacional, el de los grupos, el de todo eso. ¿Cuántas fotos o imágenes publicamos en cada uno de ellos? Digamos que hay varias reflexiones alrededor de eso. Este es una estadística. eh, Dentro de 226 países, digamos, la lista de los usuarios, de los países que tienen más usuarios dentro de las redes sociales, cualesquiera que sea, lidera China, supone uno que China e India por la cantidad de personas, y bueno, y ahí hacia abajo hay otro ranking. Eh, Colombia en particular está en el ranking 23 de 226 países. Bastante. Tenemos bastante usuarios que consumen redes sociales, mm, y que de esas redes sociales es nuevamente la pregunta, ¿qué tanto publicamos allá? Nuestros adolescentes, nuestros niños y niñas, ¿qué tanto entran a las redes sociales? ¿Qué tanta supervisión hay en las redes sociales? Los gerentes de las organizaciones, ¿qué tanta información tiene que se cruza de una u otra manera con su información personal? ¿Cierto? Bastante común en muchos elementos, en muchas, digamos, partes que a veces se nos va la mano de lo que queremos publicar y lo publicamos donde no es. Entonces, hay muchas reflexiones alrededor de todo esto. Mm, Quise traer a colación unas definiciones desde el punto de vista de ciberseguridad sobre el principio de confidencialidad de la información que hace parte pues de la triada y es muy interesante porque pues todas estas definiciones pues, se les preguntó a nuestros queridos gestores de la inteligencia artificial
ellos cómo coinciden o qué definiciones tienen al respecto. Entonces, Open y ahí dice que se refiere a la protección de la información contra acceso no autorizado. Copilot dice que es el principio fundamental que garantiza que la información sensible o privada no sea divulgada ni utilizada sin autorización. La confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible por individuos que estén autorizados. Eso lo hace Gemini. Y esta otra inteligencia artificial, Writer, se refiere a la protección de la información sensible y a la garantía de que solo las personas autorizadas pueden acceder a dicha información. Entonces, si vemos, digamos que este principio, que hace parte de la triada de los temas de seguridad, los otros son disponibilidad e integridad, eh, tienen un fundamento y es información sensible, información privada. Información que debe estar de una u otra manera a un nivel de control de acceso adecuado para aquellas personas que tienen el legítimo derecho de acceder a la información. ¿A dónde va esto? Unido con las estadísticas que vimos de acceso. Y es qué ha venido sucediendo, qué ha venido pasando desde hace un año largo con respecto a la inteligencia artificial. Y es la cantidad de elementos que genera la inteligencia artificial que puede generar suplantación. Esas son puras noticias de este semestre. A través de una videollamada falsa con un supuesto directivo, estafaron con 23 millones de euros. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Eso es mucha plata, ¿cierto? Pues 23 millones de euros, hay que una empresa completa. Sí, realmente la noticia era una transacción sobre una empresa y se hizo la transacción. Y esa videollamada, a través de inteligencia artificial, lograron, digamos, suplantar dos o tres personas dentro de la videollamada y esas personas interactuaron y el responsable financiero le dio credibilidad a la videoconferencia e hizo la transacción. Suplantación de identidad, clonación de voz, lo último que viene sucediendo, las nuevas clases de estafas. Entonces, dice uno, ¿será que lo que me enviaron por WhatsApp es válido? ¿No es válido? ¿Cuántos mensajes que nos envían por WhatsApp? Esto es lo que está sucediendo. O sea, son mensajes atemporales, mensajes sin un nombre, mensajes sin una ciudad, mensajes sin nada. Y eso lo cogemos y lo reenviamos en nuestros grupos y eso se va como pólvora. Bueno, ¿qué tanta validación estamos haciendo ahí al respecto? Cada vez más frecuente el uso de voces familiares clonadas con inteligencia artificial para realizar estafas telefónicas. Entonces, bastante común. Alerta peligrosa estafa de inteligencia artificial. Los famosos tampoco se salvan de esto. Entonces están los videos, que se montan caras, que se montan voces y bueno, varias cosas que hay ahí alrededor. Casi 1 millón de euros estafados a un inversionista, un CEO a través de WhatsApp, ¿cierto? Que es la productora de Got Talent y Max Singer. Esa es una noticia bastante nueva del 2024. Entonces vienen sucediendo muchas cosas y la problemática entonces aquí es hasta dónde va a llegar esta bola de nieve, eh, hasta dónde vamos a creer que lo que nos están diciendo es verdad, no es verdad, qué sucede con todo esto. Que solamente quiero mostrar un video, tengo dos, pero un videito, denme un segundo, yo vuelvo a compartir, yo comparto todo el escritorio, denme un segundo, compartamos un poco con sonido, me comentan por favor si están viendo mi pantalla. Sí. Sí, señor. It got me thinking Ok, about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicaid. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees together
to pass a common bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way. Ok, dejémoslo ahí y pongamos otros 2 Un segunditos argomento che este. penso tutti dovrebbero imparare a scuola è il pensiero critico. Siamo circondati da informazioni ovunque, sui social media, sui nostri schermi, e dobbiamo avere le competenze per valutare ciò che stiamo elaborando. Ed è importante per noi interrogarci su chi ha scritto questo, perché Antes alcanzaron a ver el otro, que era de Malala, con una Sí, se vieron imagen, los dos. correcto, con una imagen increíble, que uno dice, wow, no, sí, eso fue con una cámara de alta definición, Obama, incluso le hicieron unos retoques, no fue con cámara de alta definición, nada de eso. Inteligencia artificial. Falsos. Los 2 videos son falsos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con los temas? ¿Hasta dónde vamos a llegar con los temas del deepfake, los fake news, los nude fake y todo eso? ¿Seremos capaces de reconocer un rostro y decir si ese rostro es humano o no? Estos son 2 portales de tantos que hay de nude fake, donde se puede montar una fotografía y a partir de la fotografía generar cualquier imagen de contenido para adulto, cualquier imagen. Si no tiene una fotografía, también la puede generar. Hay una serie de categorías donde usted le dice cómo quiere la imagen, si es hombre, si es mujer, si es el género que considere y las consideraciones o gustos, y simplemente se generan este tipo de imagen, que a la luz de una cámara de un celular de alta gama o de una cámara, digamos, tradicional, con una buena fotografía, resolución, perdón, simplemente se puede tomar, pero cuando uno ve la imagen, uno dice, bueno, ¿y será inteligencia artificial? ¿Será una cámara? ¿Será qué? Así por el estilo, entonces, si tomamos imágenes, si se toman imágenes que están en Facebook, por ejemplo, entonces la última imagen de la finca, del paseo, y lo sometemos a esta inteligencia artificial, ¿hasta dónde va a llegar la suplantación de las imágenes? Nuestra suplantación. Y si a eso le sumamos el tema de la voz, entonces obviamente mandamos muchos mensajes de voz todo el día, todos los días. Entonces será muy fácil para un atacante tomar y retomar ese tipo de información y simplemente hacer algo con ellos. Algo más ahí rápido para darle la entrada a la profe Ana. Temas de estafas de famosos. Hay un tema delicadísimo, muy, muy delicado, que es el tema de sextorsión. El tema de sextorsión está muy asociado a, tengo una foto íntima de una persona y lo que hago es extorsionarla. Ok, sí, eso es un fraude y todo esto hace parte seguramente de los delitos, pero resulta que la imagen es falsa hasta cierto punto. ¿Qué pasa si tomo la cara de alguien y la monto por inteligencia artificial sobre un desnudo y empiezo a extorsionar a una persona diciéndole que se encontró esa foto o se encontró con un grupo de personas que también estaban desnudas y empiezo simplemente a extorsionar con respecto a ese tipo de cosas? Estafas de romance, entonces muchas personas chatean en muchos sitios consiguiendo novio, novia, esposo, bueno, todo esto y es muy probable que se encuentre con alguna inteligencia artificial por ahí que esté generando estafas, falsificadores de voz que ya lo hemos visto y esto que salió no hace más de un semestre, 2 semestres a lo sumo, que es el OnlyFake, la falsificación de identidades, aplicaciones que permiten generar pasaportes falsos, documentos falsos, cualquier cosa falsa, diplomas falsos, identificadores, cualquier cosa. Simplemente se le monta la foto, se le monta la imagen, se dice
de qué país requiere y él simplemente monta eso. Uno dice, no, pero si no lo tengo físico, ¿qué puedo hacer? No, puedo hacer muchas cosas. Te puedes inscribir a una universidad con documentos falsos, puedes hacer transacciones con documentos falsos, aplicar a un trabajo en otro país con documentos falsos, ¿cierto? Hay muchas formas de que los atacantes pueden hacer con esto. Y la inteligencia artificial está fortaleciendo el tema de la suplantación de la identidad, suplantación de los elementos biomédicos, perdón, biomédicos no, todos los temas, huella, iris, voz, que nos permiten identificarnos ante un sistema y que se supone que son infalibles. Pero bueno, la inteligencia artificial ya viene trabajando sobre eso. Muchas cosas, muchos controles se pueden hacer ahí. Obviamente, no llegar hasta el nivel de paranoia, siempre es mi recomendación en términos de seguridad, pero hay que buscar un balance. Valide las fuentes de las llamadas de manera alterna. Si me llegó un mensaje de voz, ¿será que sí? ¿Será que no? Si es un video, entonces si la imagen, ¿cómo es? Si se parpadea, si no, qué tan sospechoso es. Más que todos los temas cuando hay transacciones de por medio. Eso, pues, si lo van a saludar a uno, pues, interesante si la inteligencia artificial lo saluda. Pero si el saludo es consígneme, cómpreme, ¿cierto? Ya ahí viene otro tema y es qué tanto cuidado vamos a tener con respecto a eso. El tema de phishing, la suplantación de un recurso original y hacernos creer que está en el original, sabiendo que está en el falso, con inteligencia artificial se ha potencializado eso. Sitios web alternativos, bonitos, de lo que usted quiera, enlaces y todo eso se va eh, por un mensaje y ahí es donde caemos. Eh, la recomendación desde hace mucho tiempo, ¿qué tanto subimos, publicamos, reenviamos imágenes en nuestras redes sociales propias o de otros? ¿Qué tanto hacemos eso? ¿Qué tan frecuente es? Porque digamos que la inteligencia artificial nos ayuda mucho en muchas cosas, pero hay que ser cuidadosos y obviamente denunciar. Ese es como ese preámbulo que les traía para el día de hoy. Ya la profe Ana nos contará un poco más desde sus puntos de vista. Voy a dejar por acá de presentar. Muchas gracias, Héctor. Tenemos una mano levantada de forma reiterada ya hace algunos minutos. ¿Le damos la palabra o empiezo? Sí, dale, John Edier, cuéntanos. Profe, qué pena, es que voy por ahí, entonces la mano como que me movía para levantar la mano, entonces me levantó varias veces, pero sí quería preguntar si existen o de pronto ustedes conocen alguna herramienta o varias herramientas que nos permita identificar cuando una foto es falsa, cuando un video es falso, cuando todo lo que mencionaste anteriormente, las personas puedan identificarlo fácilmente, si existen herramientas por el momento que permitan dar como la contracara. Hay algunas que, digamos, muy tradicionales que se pueden usar, que son muy usadas también en informática forense, como es el tema de las herramientas para análisis de metadatos. Entonces ahí se da cuenta uno en el metadato, en el encabezado, cómo de una u otra manera pudo haber estado construida. Los códigos hash son fundamentales para transacciones importantes. Si es un archivo, si es un video, entonces un código hash pues de buenos bits de verificación, 256 o 512, nos va a permitir también validar ese tipo de cosas. Y se está trabajando también en algunos software que detectan temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en temas de textos, lo que es herramientas antiplagio, ellos le están dando muy fuerte a ese tipo de cosas. Es muy probable que próximamente ese mismo tipo de herramientas logre verificar y validar imágenes, videos y voz que realmente sí sea construido por un humano. Entonces están trabajando fuertemente en eso. Por lo pronto y lo que tengo en el radar, digamos que son las herramientas básicas, volvemos a lo básico para controlar. Esas herramientas básicas nos van a permitir también validar. Y obviamente el sentido común que no es tan común, John,
pues si me están pidiendo plata desde un número WhatsApp raro, así sea la voz de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, yo no sé de quién, verificar, validar, llamar, ¿cierto? Lo básico es muy importante porque pues, los atacantes ya descubrieron el tema de inteligencia artificial y están muy novedosos e innovadores en el tema. Y gracias, Jonay, por la pregunta. Gracias, profe. Bueno, Héctor y yo, muchísimas gracias. Vamos a darle una mirada complementaria a lo que nos contaba ahora el profe Héctor. Digamos que inicialmente quiero que pensemos en estas reflexiones, porque finalmente el sentido del título tiene una mirada de oportunidad para que de alguna manera podamos seguir plagando en la sociedad algo que todavía, digamos que no hemos involucrado en el ADN de las personas, desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo cultural, y es precisamente reconocernos a nosotros mismos como humanos, porque de alguna manera, y lo vamos a ver en la presentación, no nos queda sino el alma para podernos diferenciar. Hoy estamos en 31 de julio del 2024. Y que claro que tenemos muchos retos dependiendo de la solución tecnológica. Habrá unas que sean un poco más evolucionadas, pero el derecho ha logrado darle a entender a las personas realmente dónde es que está el diferenciador para que de alguna manera, si usted se apropia de ello, pues obviamente lo que va a lograr es evitar ser objeto de fraude. Y de hecho, digamos que la industria robótica, precisamente desde los Android o desde los androides, donde los han programado para hipotéticamente reemplazarnos, ellos mismos de alguna manera manifiestan esto. Permítanme, yo quiero poner este video de un noticiero. Me pareció muy interesante. ¿Me confirman alguna manito o algo de que están escuchando? Y Sofía, una de las humanoides más avanzadas de su clase, asegura que algún día los robots con inteligencia artificial dirigirán este mundo mejor que los humanos. Así lo dijo a la prensa, veamos. Sofía es una robot que sabe de lo que está hecha y se siente preparada para superar a su creador. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. Son declaraciones que ofreció durante la rueda de prensa junto a otros 8 robots en la Cumbre Global de la Inteligencia Artificial al Servicio del Bien que se celebró en Suiza. Otro androide que habló con los periodistas envió un mensaje más esperanzador. Los humanos no deberían tener miedo. Los robots y las inteligencias artificiales son herramientas que nos ayudarán a alcanzar nuevos logros en el futuro. Ella es Ameca, la robot más avanzada de su clase. Puede mirar a los ojos, recitar poemas, bailar y conversar, aunque sus temas aún son limitados, y cuando le consultan por el futuro de los robots, deja en evidencia que no tiene un pensamiento tan claro como Sofía. Vamos a soñar en grande. El futuro está lleno de posibilidades infinitas. La cumbre organizada por el Brazo Tecnológico de las Naciones Unidas fue sin duda una llamada de atención de lo que se viene en materia robótica, su interacción con los humanos y la inteligencia artificial. Sin embargo, ellas no fueron las únicas humanoides avanzadas en la actividad. También estuvo presente Grace, la primera robot asistente de enfermería, Aida, una robot capaz de dibujar y pintar de forma ultra realista, y Haru, un robot social diseñado para hacer feliz a la gente. Bueno, ¿por qué les quise poner este video? Porque de alguna manera, digamos que desde el mundo de la robótica hay una cosa de la que no nos podemos desprender, es que precisamente quien está creando el algoritmo, quien está creando la solución, somos nosotros mismos para unas funcionalidades.
automatizadas para volvernos la vida más fácil, para hacer procesos mucho más eficientes, para no tener que trasladarnos y poder hacer cirugías en tiempo real, qué sé yo, hay demasiadas, digamos, funcionalidades que nos ha permitido la robótica, pero no se nos puede olvidar que independientemente que quieran igualar las funcionalidades del ser humano, hay una cosa que sí nos diferencia y es la parte de la identidad como ser humanos. Ya el derecho se ha ocupado de eso. Estamos hablando de sentencias de 1999, por ejemplo, donde se plantea realmente de qué se trata la identidad del ser humano y de qué se trata la identidad o identificación más bien de otras cosas. Entonces, creo que a veces hoy por hoy confundimos qué es identificación con identidad, con autenticación y lo hablamos como si fuese igual. Y ahí estamos cometiendo un error grave porque no le estamos dando esa posibilidad de separación al ser humano de lo que son sus réplicas, de lo que son posiblemente sus iguales. Y pienso que ahí entonces el conocimiento, la apropiación del conocimiento de la ciudadanía se está diluyendo y está permitiendo que desde la ignorancia de la víctima puedan materializar suplantaciones, ataques de phishing y precisamente hacer que las personas faciliten la comisión del delito o pues, simplemente suplantarlas y ante cualquier entidad o sistema, lograr, digamos que la materialización de este delito. Es decir, hasta el punto que vamos es, sí interesante el tema de la robótica, sí interesante el tema de la inteligencia artificial, pero recordemos que somos nosotros mismos los que hemos hecho ese proceso, esa creación, esa innovación, y que independientemente que queramos igualar sus funcionalidades a las funcionalidades de un ser humano en la parte operativa, en la parte de producción de conocimiento, de toma de decisiones, siempre va a haber algo que es diferenciador. Y hasta este instante de la charla estamos hablando precisamente de esa parte de la identidad que no se traduce en una cédula, se traduce en quién es usted espiritualmente, quién es usted como un ser integral que existe, que está en esta materia y que de alguna manera, para que la gente lo reconozca desde el derecho, desde la ciencia, desde la sociedad, pues necesita usted medios que lo identifiquen, como la cédula, que es un medio probatorio, como el número de cédula, o sea, la cédula como plástico, como documento o el pasaporte, pero usted no es el pasaporte. Eso es un medio probatorio. Para el derecho, usted es usted como identidad, ¿cierto? Y digamos que eso es un asunto que complejiza porque casi que uno podría llegar a decir que en el mundo digital nos han reducido a un algoritmo, a un código de barras, a una página web, a un ID, a un código, a un nombre de usuario y contraseña, que es lo que llamamos perfiles de autenticación, a un correo electrónico, a un chip. Sí, nos han reducido a eso, pero ojo, eso no somos nosotros. Y si nosotros sostenemos esa premisa de que estos son medios probatorios, más no somos nosotros mismos, vamos a seguir reconociendo cuáles son los atributos de la persona como identidad digital, además. Porque además esto también recoge a este punto de la discusión digamos, una premisa que para mí es equivocada y es que digamos que la identidad digital es precisamente eso, el chip, el usuario, el código, el password, el QR. No, eso es una solución tecnológica, eso es una representación suya, es un medio probatorio, por eso
ante la institución ITM, por ejemplo, yo soy un correo, sí, es verdad, pero es mi forma de identificarme, más no es mi identidad. Y nosotros tenemos que ser capaces de generar desarrollos tecnológicos que permitan mostrarle a las personas cuál es la identidad y cuál es la identificación de esa persona representada. ¿Por qué? Porque en el mundo y en nuestro derecho colombiano, además, los dos tipos de personas que existimos e interactuamos, tenemos algo que se llaman atributos o requisitos de existencia. ¿Qué significa atributos de la personalidad? Miren, una persona natural, es decir, nosotros, personas físicas, cuando nacemos y un Estado nos reconoce, nos está reconociendo nuestra personalidad jurídica. Es decir, nos está reconociendo que existimos como una identidad. No somos un algoritmo, existimos nosotros de carne y hueso. Y para poder entonces, ese carne y hueso, que no sea anónimo, que no sea un ente en el mundo, sino que lo puedan individualizar, identificar frente a otras personas de carne y hueso, ¿qué hay que hacer? Ponerle medios de prueba. Entonces se llaman requisitos de personalidad: nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, es decir, si está muerto, vivo, casado. También tenemos que identificar su capacidad legal para actuar, ¿cierto? Su patrimonio. Esos atributos de la personalidad, que para una persona jurídica son 6, nos despliegan toda esta caracterización 360 del ser humano como ciudadano de un territorio. Y entonces ahí como entidad le empezamos a dar certificaciones o medios de prueba como la cédula y el registro civil, y le empezamos a dar el certificado de tradición y libertad frente a los bienes, y le empezamos a dar escrituras públicas. Eso está bien, pero ese no es la persona. Esos son los elementos de identificación de lo que es esa persona en el mundo. Esto lo estoy diciendo es porque ya estos asuntos que vienen de vieja data, es decir, desde que existe el derecho civil en Colombia, le estamos metiendo los atributos tecnológicos sin que hayamos reconocido legalmente que existe una identidad digital, sin que hayamos reconocido legalmente que existe una identidad digital. ¿O es que ustedes creen que qué significa entonces que yo exista como cliente para un banco y que todo lo que hago con mi banco es transaccional por portal digital, notificaciones digitales, abro cuentas, cierro cuentas, me entregan tarjetas de crédito, vuelvo y las cierro, las pago, las utilizo? Todo eso son derechos y obligaciones que las personas naturales pueden hacer en Colombia, y si estuviéramos en otra parte del mundo sería el mismo discurso, porque por eso se llama derecho civil. Claro, porque hoy lo podemos hacer por los portales virtuales, porque podemos individualizar a alguien, podemos identificar a alguien, pero no es su identidad como un identificador, sino simplemente le estamos poniendo unos atributos. Le ponemos una firma electrónica desde nuestro sistema, le ponemos un correo desde nuestro sistema para poder identificándolo. No es una crítica, es un asunto de, ojo, que esos son los elementos probatorios. Entonces, el generador de ese elemento probatorio es el que tiene el reto jurídico y el reto tecnológico para que cuando esa persona interactúe en el escenario digital, no se confunda con otras cosas. Si es un avatar, es su avatar. Si es él como persona, como identidad humana. Esto, de alguna manera, ha sido ratificado pues, por diferentes entidades, instituciones que de alguna manera son respetables en el medio para usted. Y yo quisiese que se dieran cuenta que el punto neurálgico frente a esta identificación, frente a esta discusión de la noción de ser humano, de la noción de identidad o identificación o autenticación,
siempre la hemos dado y la hemos perfeccionado en términos tecnológicos, pero no en términos legales. Entonces estamos facilitando desde el mundo del ciberriesgo, digámoslo así, estamos facilitando que existan brechas de seguridad expuestas, porque entonces va a ser muy fácil que las personas no tengan cómo darse cuenta en una conversación, en una llamada, que están con un ente suplantado. Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues ese es el reto tecnológico. Y ahora voy a plantear algo que me ha parecido muy interesante, aunque también será un reto, si sí podemos llegar a eso, que de alguna manera ha ido escalando como ese nivel de seguridad al que podemos llegar, pero vuelvo y reitero, las diferentes instituciones siempre se han pronunciado diciendo el proceso de identidad de alguien es reconocerlo como ser en su entorno social. En ese entorno donde él es y se identifica como tal, donde realmente podemos estar conociendo, escuchando o viendo algo sobre alguien y que desde la mera observación o de la escucha podamos nosotros como destinatarios de esa información que nos está llegando por cualquier medio, que ahora citaba muy bien Héctor, podamos nosotros hacer un filtro y decir si es verdad o no. Si realmente nosotros sí estamos interactuando con el ser que dice ser o es una suplantación. Porque nadie puede desconocer que cada día la tecnología se va perfeccionando más y van produciéndose videos mucho más perfectos y discursos más perfectos y utilizan sus voces y las van afinando un poco más perfecto, pero el reto entonces es que nosotros sí podamos empezar a desarrollar tecnología como que preste el servicio digital a la persona, a la empresa, al Estado, y que se puedan generar atributos tecnológicos donde casi que podríamos decir el alma se vea representada. Hay algunos artículos interesantes y aquí los refiero porque digamos que en el último año y medio, donde se ha vuelto exponencial la inteligencia artificial, más no es que se acabe de crear, ustedes lo saben más que yo, es un tema de haber sido expansiva y de poderla apropiar a todos los ciudadanos, está haciendo carrera que entonces, ¿cómo vamos a diferenciarnos? El alma tiene que ser distintiva, ese alma tiene que estar anclado a las emociones, esas emociones tienen que estar ancladas al rasgo del ser humano. Y ese rasgo del ser humano tiene que ser el factor que logremos hacer distintivo, representado en tecnología, en clave de tecnología más bien, para que cuando se pretenda suplantar haya una posibilidad de alertar. Ahora lo decía de alguna manera, de forma muy acertada Héctor, y es que tenemos que aprender a enseñar a las personas a que miren los videos, pero que los miren, ¿cierto? No solo sean unos observadores, sino que la gente tenga la capacidad de ver, de analizar, de no pasar la vida como si fuera un espejo cualquiera, de poder conocer esos rasgos, esas facciones, esa forma de hablar de ese interlocutor, de esos ahogamientos, por ejemplo, de cuando tiene gripa, de cuando está feliz, los ojos brillan, eso nunca se va a ver representado hoy. Estoy hablando en clave de hoy, como tiempo, mañana no sabemos qué va a pasar, pero por ahora, hasta la industria robótica, hasta la industria de la ciencia ha comentado, no hay cómo reemplazar esas emociones que tiene el ser humano. Porque claro, el ser humano tiene un tema espiritual, reitero, un tema que es del alma y que de alguna manera sí va a ser el diferenciador. En este caso que lo estamos enfocando para evitar caer nosotros en una suplantación, ¿cierto? Y
debemos tener esa capacidad de representar esos atributos o características del ser humano en herramientas tecnológicas. De alguna manera me gustó cómo lo concluyó este portal de InfoJobs, porque creo que tocó 6 aspectos que son vitales en el ser humano al lado de las máquinas. Y digamos que no nos quedemos solo en el mundo de las suplantaciones, todo. Hoy a todos nos dicen, te van a reemplazar, ya no vas a tener trabajo. Puede que sí, puede que no. Yo digo, el día que un robot tenga mi capacidad intelectual integrativa del conocimiento que yo he adquirido, que he formado, quizás. Esta parte de espontaneidad no es más que la representación del ser. Esa parte de esa intuición que tienen las personas, esa capacidad de amar, esa capacidad de expresar emociones, todavía en el mundo de la robótica está en construcción. Reitero, es a hoy 2024, porque si hoy hemos logrado los desafíos que hemos logrado, quizás mañana podamos tener unas máquinas mucho más humanas en los rasgos de comportamiento, y creería desacertado si en algún momento los estados llegan a darle personalidad jurídica a los robots, lo creería desacertado, porque entonces ahí ya le están dando un reconocimiento de alma al robot, le están dando un reconocimiento de espíritu al robot, y pues desde los principios del uso de inteligencia artificial que recién se emitieron en la directiva española, gracias a Dios, no pasó. Gracias a Dios, realmente se ha apelado al uso responsable y a esa necesidad de que los humanos sigan siendo humanos y que se puedan identificar versus nuestras creaciones tipo máquina. Eso de alguna manera me permite decirles como a modo de conclusión frente a esta mirada ya mucho más jurídica, y es que creo que los estados en general están en mora de 2 cosas. La primera es que ya las personas naturales como nosotros y las empresas, que son las personas jurídicas, es decir, cualquier institución pues como persona jurídica, tenga dentro de sus requisitos de existencia para las personas jurídicas o atributos de personalidad para las personas naturales, la identidad digital en clave legal. Es decir, que involucremos a la industria tecnológica para que ella también sea una custodiadora, garante de que si voy a tener un chip que me identifica, ese chip sea único y sea para mí. O sea aparte como es el número de cédula, por ejemplo. Si voy a tener un QR, una IPv6, un reconocimiento facial, voz, iris, esa representación digital sea única. Entonces eso va a volver corresponsable a la industria tecnológica, porque el ser humano no tiene la capacidad. Yo no soy el creador de la industria, yo no soy el creador del software, yo solo acepto lo que usted me impone para que usted me identifique y me entregue unos elementos que me permitan autenticarme a su sistema, y usted cree que soy yo, y pues sí, porque usted, la única forma que luego le digan que quien estaba interactuando bajo ese perfil no era, es cuando le muestren que hubo una falla de seguridad en su sistema, entraron, hicieron algún tipo de ataque, en fin. O lograron captar vía phishing datos de las personas, tomar control de sus perfiles y pues hacer uso, como ya muy bien lo expuso Héctor, y digamos que no es ajeno a su ADN. Hoy lo que les quiero dejar plantado desde esta discusión es que la revolución de la inteligencia artificial, antes como nace como inteligencia generativa, hoy que vamos para un mundo exponencial de inteligencia artificial general, es decir,
se está creando el nivel de perfección máximo entre el ser humano y la máquina. Nuestro reto es apuntarle a mirar cómo vamos a representar y cómo vamos a identificar el alma, el espíritu de la persona en nuestro sistema para poder garantizar que él sí es él. Por ahí vi alguna vez una serie que se llama Biohacker, si no estoy mal de la memoria en este momento. Y una de las soluciones que se daban era precisamente que debe ser el ADN, la esperanza para poder identificar a la persona de otra persona. Eso sería un reto interesante. Sin embargo, en esa misma serie mostraban cómo se podía hackear y cómo era el reto de hackear a las personas, perdón, a la base de datos donde quedaba registrada e identificada su ADN para poderlo suplantar. Entonces, quiere decir que si llegáramos a ese nivel donde con el ADN nos identificáramos, porque ya el iris, la voz, la huella no son suficientes, pues entonces ahí el reto va a ser desde ese otro nivel, vamos a subir a otra capa de seguridad, donde en esa otra capa vamos a estar enfrentándonos con los atacantes, vamos a estar enfrentándonos a que ese otro atributo un poquito más seguro, aparentemente, pues ya tiene la capacidad de vulnerarlo. A ese momento tendremos que madurar. ¿Cómo más nos vamos a identificar? Porque hay una conclusión para escuchar a Fernando y es, venga, finalmente, todo lo que hagamos en clave de derecho, esto es, hurtemos, compremos, hagamos utilización del banco, todo eso tiene un impacto legal que es válido siempre y cuando sí sea la persona la que hizo la actuación, si sea la que compre, si sea la que exponga la foto. No es válido y entonces ya nos volvemos al mundo del delito, donde hay una violación de datos, donde hay un acceso abusivo a un sistema informático posiblemente, donde hay suplantación de identidad posiblemente, hurto por medios informáticos posiblemente, donde utilizando la forma de alterar, hackear, adulterar, extraer información de los sistemas que hoy están dispuestos para servicios ciudadanos digitales o para nosotros o para las empresas o para el comercio, pues están usufructuando, se están adquiriendo esta información, están haciendo todos los escenarios posibles de suplantación, están materializando estafas por millones. Lamentablemente hay un portal donde hay estadísticas del 0.64% de efectividad de la justicia en este tipo de investigaciones de delitos informáticos, pero lamentablemente está deshabilitado, entonces no tengo cómo mostrárselos, pero se los voy a hacer llegar con Héctor cuando le den de alta el portal, algo pasó, se los iba a mostrar hoy, pero eso tiene que ser una alerta que nos deje a nosotros la vida, porque algo está pasando que no estamos sabiendo controlar y que entonces vamos a tener que subir de nivel, que ya no son solo los datos biométricos como los que estábamos acostumbrados, que tienen un grado de nivel mayor, reitero y concluyo, como el iris, la huella, la voz, sino que vamos a tenernos que adentrar más en la biología del ser, utilizar el ADN quizás, que sea ese identificador para que ante los sistemas informáticos podamos reducir la forma de suplantación y cuando eso ya no sea seguro, masivamente hablando, pues habremos tenido que inventar otra cosa. Porque de lo contrario, lo que veamos en un computador, en un celular, en una tablet, se está volviendo la realidad sin mayor razonamiento y por eso estamos cayendo en los delitos. Porque yo que de alguna manera tengo que representar entidades y personas en delitos informáticos, el exceso de confianza, el exceso de no saber cómo controlar o cómo evitar caer, es un asunto cognitivo, es un asunto que nos tiene que mover porque pues esta industria se vino para quedarse y se ha vuelto absolutamente millonaria, perdón. Entonces sí hay un tema de corresponsabilidad de nosotros,
Cuando hablo de nosotros es de nosotros como abogados, pero ustedes también desde el desarrollo, desde la ingeniería, desde la ciberseguridad, de que nos toquemos esa alma y miremos cómo vamos a hacer para representar el alma en otras formas de seguridad. Con esto cierro. Héctor, no sé qué preguntas. Muchas gracias. Hey, profe, muchísimas gracias por esa exposición de no olvidar obviamente que somos humanos y que tenemos otros aspectos y que esos aspectos realmente nos identifican como eso que somos, humanos. La inteligencia artificial obviamente va a seguir evolucionando a unos niveles que seguramente no nos vamos a imaginar, pero que de una u otra manera, los que venimos trabajando desde hace un tiempo, los temas de ciberseguridad, protección de datos y todo eso, los retos son fundamentales. Y tocaste es un tema ahora, el tema del derecho y la ciberseguridad y el delito. Y entonces, ¿cómo demuestro de que una inteligencia artificial fue la que me hizo un fraude? ¿Cierto? Dice uno, ah, carambas. Y entonces, ¿cierto? ¿Cómo venimos siendo? ¿Qué estoy haciendo yo ahí para demostrar eso desde el derecho, desde el análisis informático, desde todo eso? Entonces hay unos retos muy interesantes. No sé si alguien que esté conectado para dar cerrado a este webinar tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte. Recuerde que esto es un espacio académico de la Sociedad Colombiana de Computación y de su capítulo de ciberseguridad. ¿Alguien? Sí, buenas noches. Buenas noches, habla Fernando. Dale, Fernando. Hola, Fernando. Bueno, primero que todo, pues agradecerles por este espacio y esta conferencia. Son temas muy interesantes. Me gustaría seguir participando en este tipo de eventos. Quiero, pues, hacer como aquí una breve participación con lo siguiente. Mirando la página de Future of Life, ahí hay un tema muy interesante de la IA, pues estamos hablando de que tenemos unos grupos específicos, un par de IAs, que es la débil, que es la que en estos momentos estamos, digamos, trabajando, ¿sí? Esta IA débil o estrecha, pues supera al ser humano en cualquier tarea específica, eso ya está ahí. Sí, pues jugar ajedrez, en fin, otras cosas, y estamos esperando la IA fuerte, la AGI, que va a superar al ser humano en cualquier tarea cognitiva. Obviamente hay unas preocupaciones ahí, y es el tema de la seguridad en estos sistemas, ¿sí? De pronto recordarán que hace unos meses Elon Musk y Bosnia y Bill Gates, tenían una preocupación porque en cualquier momento pueden liberar este tipo de inteligencia, pero el tema es que todavía no están seguras, no son seguras para poderla liberar hacia la sociedad. Pero aquí también surgen unos mitos, ¿no? Unos mitos de esa inteligencia avanzada que decíamos, o la superinteligencia, y es lo que estabas ahorita discutiendo acá, el tema digamos, de la conciencia. Digamos que el robot es un aparato más que podría tener inteligencia, pero la inteligencia no solamente van a ser los robots, o sea, la preocupación es que y el robot, recordando estas películas de ficción como Terminator y ese tipo de cosas que muchas veces nos ponen ahí como a pensar. Mm, es un tema que hay que revisar, o sea, la superinteligencia va a ser una máquina o va a ser donde esté ubicada desde la red, desde cualquier parte, no puede tener cuerpo, no puede tener una lata, nos puede hacer daño si no lo alineamos con nuestros objetivos. Ese es como el asunto acá. ¿Cómo lo vamos a usar para bien? Porque es que la superinteligencia puede curar enfermedades, nos puede curar el cáncer, nos puede llevar a otros mundos, nos puede generar una serie de beneficios, pero el tema es que si nosotros los seres humanos perdemos el control sobre ella, que es lo que no puede pasar, es donde vienen las preocupaciones y puede llegar hasta acabar con este planeta, ¿sí? Entonces, es como en eso que tenemos que ir mirando, ¿sí? Cómo darle un buen uso a ese tipo de tecnologías. Y hay un factor importante, y lo hablaba ahorita el ingeniero Héctor, es el tema de la seguridad. Esos sistemas hay que tenerlos muy bien seguros para poderlos liberar. Aquí hay, por ejemplo,
este señor Roy Brooks, que es digamos, el duro de la robótica, el australiano duro de la robótica, muchas veces siente que estamos como volviendo unos demonios, las máquinas, las latas, los robots, los periodistas y mucha cosa de esta, pero en realidad la preocupación es el tema de la inteligencia artificial sobre esos dispositivos, ¿sí? Sobre un cuerpo robótico, ¿sí? Una simple conexión a Internet con inteligencia artificial puede inclusive manejar humanos para que construyan robots en beneficio de o en destrucción de. Ese es como el tema que hay que mirar, ¿sí? Una superinteligencia rica puede fácilmente manipular humanos y darle órdenes las que quiera para construir más robots. Entonces, eso se tiene que mirar ahí, ¿sí? Entonces, algo que comentan ahí es que la inteligencia permite el control. O sea, los humanos controlan a los tigres no porque seamos los más fuertes, sino porque somos los más inteligentes. Entonces, aquí eso significa que si nosotros como seres humanos cedemos nuestra posición como más inteligentes de nuestro planeta, es posible que también cedamos el control y es donde viene el acabose de posiblemente la humanidad. Entonces, básicamente quería como dejar ahí ese aparte. Me interesa mucho este tipo de temáticas. Trabajo el tema también de seguridad con inteligencia artificial. Y pues estamos ahí para seguir trabajando en este tipo de cosas. Me interesa mucho poder trabajar con ustedes en este tipo de temas. Muchas gracias. Ok, Fernando, muchísimas gracias por los aportes. Hay un apunte adicional que se me viene a la mente y es, ¿qué tanto sabemos de inteligencia artificial? ¿Qué tanto sabemos de programas automatizados? RPA, RDA, Machine Learning y toda esta vuelta. No sabemos mucho, estamos enterados, estamos en la capacidad de movernos hacia ese lado, porque es que la inteligencia artificial va por un lado y otros vamos ahí como, ay, ve, qué bonito eso. Y entonces cuando ya llega el problema, pues ya nos llevó mucha ventaja, no supimos cómo solucionar el problema de base, que es el conocimiento que hay ahí. Jesús David. Hola, buenas noches. Me gustaría hacer como unas preguntitas. La verdad, o sea, este tema es muy interesante y mi duda, pues, sería como, o sea, la IA podría eventualmente, pues, llegar a ser un sujeto de derecho. No sé si ese es el término que se usa en el derecho. Y también pues, sobre quién recaerían las responsabilidades judiciales, digamos, de las acciones de una IA. Me gustaría como entender eso. Listo. Digamos que les voy a decir a hoy, reitero siempre, a hoy, 31 de julio del 2024, ¿qué se ha visto en el mundo? Que los productores de tecnología, digamos, los creativos han tratado y pretendido que se le reconozcan derechos a la IA, que se le reconozca la personalidad jurídica, que se le reconozca, por ejemplo, la autoría en la creación de una patente, de una marca. Para mí ha sido acertado que no le reconozcan autoría, porque el día que un tribunal o una entidad en un estado, cualquiera que sea del país, diga que esa IA sí es la creadora, sí es la autora de esa patente de invención o de ese modelo de utilidad o es autora de esa marca, lo que está reconociendo en esencia no es ese activo, está reconociendo que hay creatividad, que hay espíritu, es decir, lo equipara al humano. Y esto me permite entonces concluirte que hoy no hay ningún país que jurídicamente hablando, estamos hablando en términos legales, haya reconocido identidad y personalidad a una máquina. Van a haber noticias y van a haber cosas que han documentado diciendo que los robots tienen una identidad digital. Pero recordemos que, como se los planteaba ahora, la identidad digital en el mundo se ha visto en clave de tecnología, en clave de autonomía, pero eso no es identidad.
Identidad es reconocer un ser autónomo, con derechos, obligaciones, con una identificación en el mundo, con capacidad de casarse, si es católico, entonces cumplir con todos sus ritos religiosos, de divorciarse, de ser autónomo, pero como un ser sujeto a derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Eso no ha pasado hoy, porque la identidad digital no se ha pensado en clave de derecho aún. Entonces, esto me permite concluir la respuesta a la segunda pregunta, y es, ¿quién responde cuando hay una falla tecnológica? Y esa falla tecnológica genera una causa, como ha pasado en accidentes con vehículos autónomos, como ha pasado con fallas de productos, fallas en cirugía. Finalmente, digamos que ese es un paradigma no resuelto de forma definitiva, porque como está ese debate si la IA o el algoritmo puede generarse una operación autónoma, entonces, ¿por qué el humano tiene que responder? Pues no hay una regla matemática universal que diga, si esto es esto, entonces da esto. No, realmente las reglas se han dado en diferentes fallos de la siguiente forma. Si yo soy el creador del sistema, es decir, yo soy el programador, el creador del algoritmo, e intencionalmente hago una línea de comando, una instrucción en el software para que todo vehículo autónomo, por ejemplo, vamos a poner una hipótesis, todo vehículo autónomo cuando vea pasando una persona de 60 años y establece el rango de edad y las facciones, tiene que colisionarlo para matarlo. Ahí está volviendo ese carro autónomo una herramienta para el homicidio. ¿Quién va a ser el responsable? El desarrollador del código. Inicialmente, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién lo van a investigar? A la empresa fabricante. Esa empresa fabricante puede analizar el código y repetir contra el desarrollador. Pero eso es una cadena de investigaciones y al final buscar un responsable final. Sin embargo, no puedo desconocer que hoy por hoy esta industria del desarrollo y de creación de inteligencia artificial y de blockchain y de programación en sí misma, hablemoslo desde la base genérica, cada día está buscando que sea el mismo algoritmo el que él mismo programe otro algoritmo. Cuando eso pase y se logre demostrar que no hay intervención humana, no quedaría más sino un fallo donde diga el responsable es el algoritmo, pero el día que eso pase es porque le estamos reconociendo personalidad, autonomía, identidad al algoritmo. Espero nunca lleguemos ahí. Espero que siempre sea el fabricante, el creador del código, que se muestre la intencionalidad, que se muestre la falla, que se muestre de pronto la responsabilidad en esa creación y en el mal uso, en la mal configuración, como ha pasado permanentemente. Pues porque nosotros llevamos con vehículos automatizados ya mucho tiempo y el fabricante sale al ruedo a decir, sí, yo hice mal el algoritmo, sí, hay una falla en la operación, sí, vea, reconozco y reemplazo y siga funcionando con mi marca. Eso hoy por hoy sigue siendo igual. Reitero y concluyo con esto en clave de derecho. El derecho aún no ha evolucionado a reconocer esas personalidades y esas responsabilidades a los algoritmos. Gracias, profe, y gracias el compañero que hizo la pregunta. Debo anotar algo ahí justamente sobre esa pregunta y es, hay otros temas que se están debatiendo y que algunos ya lo han asumido, temas, por ejemplo, los derechos de autor, ¿cierto? Entonces, si una inteligencia artificial generativa, estas textuales, genera una porción de un texto de quiénes son los derechos de autor, ¿cierto? Es una discusión que está ahí y muy al lugar la pregunta que se hace. Y las mismas inteligencias artificiales dicen es que yo soy el autor de ese fragmento. Si usted le pregunta a ChatGPT, dice, usted me referencia así, OpenIA, 2024. Y si usted se va a las herramientas de antiplagio como Turnitin,
Es muy probable que ellos ya estén pensando en eso. De hecho, en la página, si mal no recuerdo, en una de las páginas de normas APA, hay una forma de referenciar la inteligencia artificial. O sea, ya le están dando esa cabida dentro de lo que se supone que eran solo humanos los autores, ya le están abriendo el espacio, doctora Ana María. Grave, Entonces, muy por ahí grave. empieza a abrirse el huequito, porque la misma norma APA te dice, si usted consultó con una inteligencia artificial, así es como la tiene que referenciar, porque no hay una persona detrás, hay un equipo de trabajo. Esa inteligencia artificial con una cantidad de algoritmos generó una respuesta de muchas fuentes y que esa respuesta, entre comillas, es única. Por lo cual, el creador de la inteligencia artificial, llámese Gemini, OpenAI, hay que referenciarlo y así lo dice la norma APA. Entonces, cuando uno empieza ya a ver esos huequitos en la pared, que uno dice, por ese huequito, por ahí se empieza a ir, seguramente o muy prontamente empezaremos a ver otro tipo de cosas, temas en el delito informático, en homicidios y todo eso que uno dice, wow, esto como que se está desbordando, ¿hasta dónde vamos a llegar? O en el Ok, reconocimiento desde el derecho de la autoría, porque el derecho no ha hecho eso. Gracias a Dios. correcto, Eso que lo correcto. hagan los creadores de normas de citación, pero el derecho aún no. Aún no, aún No, no. no, eso es de OpenAI, pero no Ma- de ChatGPT. Es de la Esperemos que país industria, de la también. empresa. ¿Cómo? Esperemos que también abran el huequito para IEEE. Es muy probable que la IEEE y todas las normas, no solamente IEEE, la Chicago y este otro tipo de normas de referenciación, seguramente ya por ahí tienen una asterisquito nota. Si usted se trajo eso de una inteligencia artificial generativa, noménclelo así, porque a la final, pues no hay un autor como tal, sino ese programa que lo generó. Entonces alguien tiene que ponerlo porque no fue tuyo, ¿cierto? Ahí es donde viene el cuento. No fue tuyo, pero no fue de otro, sino del que lo generó. Entonces es muy probable que por eso es que estén pensando de esa manera. Bueno, tengo otras manitos habilitadas. Como rápido para cerrar, Fray Neder, cuéntanos qué nos aportas. Sí, claro, es muy, digamos que en el contexto que lo explica la doctora Ana, sí es muy claro y ya han habido casos de indemnización en Europa por coches y carros y tecnología que han sufrido o se han habido afectados por este tipo de inteligencia. Es claro también el contexto del profe Héctor, pero y si lo ponemos un poquito en el contexto de llevarlo a un incidente, a un evento de seguridad donde se vea una afectación, esto también entraría, por ejemplo, en el tema de delitos informáticos como lo establece la ley 1273 de 2009. No, ¿Cómo? realmente depende, pero no, a ver, rápidamente porque pues obvio ya no tenemos ni queda tiempo. En el mundo existe algo que se llama el Convenio de Cibercrimen de Budapest. En el Convenio de Cibercrimen de Budapest se le reconoció responsabilidad jurídica a las personas jurídicas, que digamos que es un avance a lo que normalmente siempre ha sido, y es la responsabilidad jurídica en clave de delito, obviamente, a la persona natural, porque es el que hace la acción, es el sujeto activo de la conducta. Todos los países que hacen parte de la Convención de Cibercrimen de Budapest, en su derecho interno, tienen que modificar el derecho interno para que además de la responsabilidad penal de la persona natural reconozcan la jurídica. Cuando eso pase, no va a ser ChatGPT el delincuente, va a ser OpenAI en Colombia. Va a haber una investigación a OpenAI. Por eso ChatGPT en clave de autoría no es el creador, es OpenAI, que utiliza ChatGPT como herramienta, pero bueno, eso es una discusión que no lo vamos a solucionar nosotros, ese es el verdadero debate hoy. Pero si van a un país donde la persona jurídica no responde, quien creó el algoritmo tampoco va a responder. Tiene que evolucionar a que
se den las responsabilidades tanto de persona natural como de persona jurídica para que podamos decir que entonces estamos frente a un delito informático. Mientras tanto, va a ser una conducta que no va a poder ser judicializada por ausencia de el sujeto activo de la conducta, es decir, quien comete el delito. Perfecto, Gracias, muchas profe. John Riaño. Gracias, profe. No, primero, pues felicitarlos porque esta charla ha sido muy diferente y muy buena, realmente muy interesante, me ha gustado bastante. Y quería preguntarle a la doctora si existe en el mundo, o especialmente en Colombia, una ley o una norma que regule el crecimiento o la implementación de esta industria de inteligencia artificial. Yo por ahí leyendo, alcanzo pues como acá a encontrar el proyecto de ley 091-2023. Para Colombia, Okay. pero no sé si para el mundo. Ok, miren, en el mundo lo que existe son los principios europeos que de alguna manera permean como inspiradores de los otros países para utilizar y desarrollar inteligencia artificial. Pero no podemos olvidar que el derecho interno es superior al derecho internacional. En ese orden de ideas, en Colombia aún no tenemos norma que integre en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, todavía no es ley, ni decreto, ni circular, ni nada, que nos marque el camino de cómo usar inteligencia artificial, hasta dónde puede crecer la industria, digamos, cuáles pueden ser los usos responsables de la inteligencia artificial. Sí se han generado iniciativas, como tú lo acabas de referir, pero mientras que esa ley no tenga debates, no sea sancionada por el presidente y finalmente la Corte Constitucional la declare constitucional, no hay norma. Hay una iniciativa, pero no la hay. Ok, hagamos la última intervención para que cerremos. Eso estamos diciendo desde ahora, pero el tema está muy interesante. Fernando, danos con la última. Tienes la mano levantada. Bueno, hoy precisamente participé en una conferencia de Elsevier para autores, y ellos hablaban del tema que tú tocaste ahorita. Sí, puedes citar que utilizaste una inteligencia artificial generativa, pero el responsable eres tú de la información que coloques ahí. Entonces, ahí sí, como está diciendo la doctora Ana María, ahí tiene un cuerpo para responsable del tema. Usted lo puede usar, pero como ellos dicen, ahí pueden haber verdades y falsedades, pero el responsable finalmente de esa publicación es el autor. Y ya, con eso cierran ellos. Yo quiero decir algo sobre eso, doctor Héctor y todos. Miren, es que cuando hablamos de normas de citación nos están diciendo la fuente. Y la fuente puede ser cualquiera, puede ser una revista, puede ser un chat, puede ser una persona en una conversación, es decir, citar una conferencia de estas. Por ejemplo, cuando se crean temas nuevos, obvio, yo a quién cito, a quién se lo escuché, porque todavía tenemos cosas nuevas por crear. Pero no, digamos que es desacertado que el mundo de la ciencia, el mundo de la producción intelectual, todavía esté sosteniendo, cuando no se le ha generado la responsabilidad desde la clave legal de autoría, de que uno tiene que citarlo como si él fuera el autor, porque entonces ahí, como decía Héctor ahora muy bien, estamos dando de facto reconocimientos y atributos a lo que no lo tienen. Usted lo que le están diciendo es cite la fuente, claro, cite todas las fuentes, conocidas, desconocidas, de cualquier tipo, texto, video, eso sí es responsable, porque si es una fuente y usted lo va a copiar tal cual, pues entonces cítela, pero si usted va a llegar, la va a reescribir o es un inspirador suyo, usted se apropia de ella, reitero, no copiando tal cual, sino reescribiéndola, ya deja de ser incluso aquel consejo, aquella cosa que pudo haber obtenido desde la conversación con el chat, porque también recordemos que hay un asunto en ese ejercicio con las IA generativas, que es cómo tú creas esos prompts para que el resultado sea lo que tú quieres. Entonces ahí también hay un tema de creación o co-creación intelectual que también ha sido parte del debate. Reitero y con esto concluyo, no hay reconocimiento de la titularidad. Si hay una obligación de citar quién crea los textos,
a mi juicio no debería de ser así, pues porque yo no cito al que ni siquiera tiene la capacidad de crear. Pero bueno, yo también entiendo que es un asunto de que la gente no se apropie de algo que crean de forma automatizada, haciéndose creer el autor cuando ellos desde su creatividad, desde su piensa, desde su intelecto, ni siquiera habían sido capaces de hacerlo. Uno entiende el sentido, pero pues no creo que eso todavía no se ha solucionado, es un debate de alguna manera posiblemente en evolución y que esperemos a ver qué va a decir la ciencia frente a eso. Ok, perfecto. Bueno, a todos muchísimas gracias. Igual en el chat les dejé la pildorita de la norma APA oficial, séptima edición, de cómo citar ChatGPT, es particular eso. Muchísimas gracias por participar, por aportarnos a este proceso académico. Seguramente más adelante hablaremos otra vez de estos temas que se salen un poco de lo que normalmente hacemos en el webinar, que ataques, que hacking y todo eso, ¿cierto? Se sale un poco, porque realmente es un tema fundamental, es un tema importante que tenemos que visionar hacia esa misma realidad. Damos por terminado este webinar. Muchísimas gracias. Seguramente el próximo mes los estaré convocando para otro tema importante en términos de ciberseguridad, seguridad de la información. Muchísimas gracias a la doctora Ana María. Muchísimas gracias, profe, por tu intervención. Seguimos en contacto. Chao a todos. Feliz noche. Chao. Chao.